dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos, buenos días con ustedes, Indira Suero. Este es el programa El Día a través de Telesistema Canal 11 y en nuestro canal de YouTube de El Día RD. Recuerden que en esa plataforma ustedes pueden repasar todo lo que ocurre cada día aquí en este programa. Agradecer, por supuesto, a quienes están desde ya conectados a través de esa vía. Por ejemplo, tengo aquí a Carmen Álvarez, que fue la primera persona que puso buenos días, bendiciones. También Luis Norberto, quien nos saluda a todos aquí en este programa, incluida a nuestra compañera Edith Febles, que continúa en un proceso de recuperación. Ayer recuerdo que me preguntaba a alguien que ve el programa y que me encontré en la calle y me preguntaba sobre Edith, sobre su salud y demás, y Edith está en recuperación, esperando nosotros que regrese ya a ponernos en pila para hacer este trabajo. También tenemos en el chat a Hilda Gutiérrez Brito, Edwin Lara, Felipe Arias, Beatriz Hermosén. Vi un comentario aquí de los diferentes comentarios que teníamos y ya hay personas desde ya hablando de la reforma del presidente Luis Abinader. ¿A cuál reforma se refieren? Porque recuerden que son 12 reformas las que el presidente Luis Abinader presentó hace varios años, al menos cuando inició su mandato, aunque ahora, por supuesto, que todos los ojos se fijan en esa reforma constitucional que el presidente Luis Abinader presentaría el anteproyecto como tal en el día de mañana, cuando ya se efectúe todo este proceso de la toma de posesión para su nuevo mandato. Más adelante tendremos detalles sobre cómo van los preparativos para ese evento del día de mañana en el Teatro Nacional. De nuevo, agradecerles a ustedes la sintonía a través de esa vía y estoy segura de que varias personas se preguntan ¿y en qué paró el huracán Ernesto? ¿Qué pasó? ¿En qué pie estamos? ¿Viene? ¿No viene? Bueno, de acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología, lo que indica que es lo que antiguamente era la ONAMED, ahora se amplió. De acuerdo a este instituto, dice que para este jueves Ernesto estará más lejos de República Dominicana, transitando sobre las aguas del mar Atlántico, por lo que se prevé un descenso en las ocurrencias de lluvias en la mayoría de las provincias que componen nuestro territorio. Así que este jueves se espera un ambiente despejado y caluroso. Yo iba a decir, qué bueno que está despejado, pero entonces después leí la palabra caluroso a lo largo del día, excepto durante las horas vespertinas. Habrá nublados, habrá un poco de aguaceros en algunas zonas distribuidos en el noroeste, norte, cordillera central y zona fronteriza, pero básicamente, de acuerdo a lo que nos indica la Indomet o el Indomet, este día el huracán Ernesto se alejará de esas ondas de ese huracán se alejarán del territorio, pero habrá nubes, aguaceros en algunas zonas, así que estén bien atentos, en especial a aquellas personas que viven en la zona este, que es la que está más cerca de Puerto Rico, donde sí afectó bastante, inundó gran parte de Puerto Rico, tuvieron allá problemas de electricidad, así que esas personas que viven en Puerto Rico, que son dominicanos, estamos también bien atentos a ustedes. Saludos, Indira Navarro. Buenos días, Indira Suero, buenos días a todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Es un privilegio contar con su audiencia a través del canal 11 y también a través de nuestras redes sociales. Nuevamente muchas gracias. Y ayer sí se sintieron los efectos indirectos de Ernesto. En la tarde, ya como eso a promedio de las 5 de la tarde, se sentían algunos fuertes vientos. Luego, pues, pasada las 7 de la noche, en algunos lugares, en algunos puntos de la capital, se sintieron algunos aguaceros esporádicos. Gracias a Dios no hubo inundaciones repentinas así de gran importancia, de gran relevancia,
Pero sí, Ernesto se hizo sentir y bueno, tú hablabas de cómo había pasado, bueno, en Puerto Rico, que es en una parte la más afectada, algunos vuelos que fueron cancelados, pero en definitiva, afortunadamente, esta tormenta pasó bastante lejos de la República Dominicana. Nosotros seguimos, vamos a decir, bajo un manto divino que nos cubre, que nos ampara, que nos protege de esos grandes fenómenos que fueron muy devastadores. La última tormenta fue muy devastadora en su paso por el Caribe y ahora Ernesto, sí, recordemos, en Jamaica, lo que provocó en Jamaica, lo que provocó también en Trinidad, en las islas. La Beryl, esa fue Beryl. Beryl arrasó con el pueblo. Arrasó con gran parte de las islas del Caribe, arrasó también con parte del territorio venezolano y así siguió su rumbo hasta que finalmente se degradó. Pero afortunadamente seguimos la República Dominicana bajo ese manto divino y esperemos que transcurra todo así cuando finalice la temporada de huracanes el 31 de noviembre. Wow, ahora que tú mencionas, Indira, sobre los vuelos cancelados, en el día de ayer recuerdo que nuestro compañero Germán Marte hacía referencia a los vuelos cancelados por Aerodom. En el día de ayer, por ejemplo, al menos 10 vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional de las Américas se cancelaron debido a el paso del fenómeno. Tuvieron que tomar esa decisión, así que quienes tal vez tenían familiares y demás que venían al país y imagino que vieron impedidos esos planes porque se cancelaron al menos 10 vuelos de ida y vuelta debido a las condiciones meteorológicas que ocasionó este fenómeno climático. También ahora que mencionamos temas que por supuesto que a la población les llaman bastante la atención y que nos impactan de manera directa o indirecta, uno de esos temas es el regreso a las clases, todos los preparativos que se hacen para regresar a las clases ahora este agosto. Y aquí en nuestro programa nosotros tuvimos en diversas ocasiones a INAVIE, hablándonos sobre diferentes representantes de INAVIE, tanto su director, Víctor Castro, como otras personalidades que vienen aquí a decirnos en qué está INAVIE, qué pasa, cómo están con la distribución del almuerzo, de útiles y demás. Entonces, en el día de ayer hay una publicación que puso INAVIE que nos llamó a todos bastante la atención y fue debido a que de acuerdo, bueno, aquí hay una tienda, sería eso. Sí. Hay una tienda y apareció en redes sociales varias imágenes con zapatos que cuando se revisaban por dentro tenían la marca de esos zapatos que entrega INAVIE. Entonces, por supuesto que todo el mundo se puso, ven acá, ¿y cómo va a ser que en una tienda aparezcan zapatos que se supone el Estado entrega a diferentes familias que componen parte de ese grupo que estudia en el sector público? Esos zapatos no se pueden vender, no pueden estar en una tienda como tal. Entonces, luego que se hace viral esa imagen, el INAVIE emite un comunicado y en este comunicado informa sobre varias cosas. Lo primero es que ya instruyó a una investigación para saber el por qué aparecieron estos zapatos con el logo institucional en una tienda en Villamella, y también algo que vimos fue que el director de INAVIE, Víctor Castro, emitió unas opiniones al respecto, un comunicado formal al respecto. Veamos qué dijo el director. En mi calidad de director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE, que como ustedes saben es la entidad responsable de la adquisición y distribución de la utilería escolar que se entrega gratuitamente a más de 1.8 millones de estudiantes, me dirijo al país para informar lo siguiente. Esta tarde he solicitado formalmente a la Procuraduría General de la República abrir formal investigación contra la compañía suplidora Santinis Investment, luego de haber constatado la existencia de zapatos con suelas que contienen el nombre de la referida empresa junto al logo de nuestra institución, los cuales estaban siendo comercializados en una tienda de Villamella
hecho que condeno categóricamente. Igualmente, estamos solicitando que la investigación se extienda hasta el comercio identificado como Tienda Mi Gusto, ubicado en el referido municipio, en vista de que en su área de tienda fueron encontrados al menos 2 pares de calzado similares a lo que distribuye la institución gratuitamente a los escolares. Ambos requerimientos los realizamos tras haber llevado a cabo un levantamiento preliminar a cargo de un equipo de nuestro Departamento de Fiscalización y Control que se trasladó al comercio en cuestión en fecha viernes 9 del mes en curso, mes de agosto, donde constatamos las evidencias. El informe preliminar revela incongruencias en las informaciones levantadas, por lo que solicitamos al Ministerio Público profundizar en las investigaciones para establecer la verdad sobre este bochornoso caso. Como director ejecutivo, reitero categóricamente que no vamos a tolerar ninguna acción de esta naturaleza que atente contra la inversión que realiza el Estado para que los estudiantes asistan a las clases con lo necesario desde el primer día. Bueno, esas fueron las declaraciones del director de INAVIE, Víctor Castro, con respecto a estos 2 pares de zapatos, 2 pares que se encontraron en una tienda en Villamella con el logo institucional en venta. Oportuna la medida, Indira, oportuna la medida porque después de que esto fue profuso, este video fue profuso en las redes sociales, era necesario iniciar un proceso de investigación. Y cuando yo veía el video decía, bueno, esto es prácticamente fácil quizás de determinar porque tan pronto lo vean las autoridades, si les interesa investigar el fondo del asunto, pues tienen que dirigirse al establecimiento, verificar si ciertamente existen o no los calzados en cuestión y entonces proceder entonces al interrogatorio, al dueño del comercial y también entonces al propietario de la compañía que hace los calzados para los escolares, para las escuelas públicas de la República Dominicana. Oportuna la medida y qué bueno que esta no solamente se quede en el INAVIE, sino que también se extienda a una investigación del Ministerio Público para que pueda entonces profundizar sobre este asunto, dado que mencionó Víctor Castro que en el levantamiento de las informaciones determinaron que hubo incongruencias. Aparentemente le estuvieron preguntando en los interrogatorios a las personas vinculadas al establecimiento comercial y parece que las informaciones que dijo no eran bastante claras y es bueno despejar las hipótesis de que o alguien está haciendo negocio con los zapatos de las escuelas públicas para estudiantes de escasos recursos o podría ser un error de producción en el establecimiento, en el suplidor de INAVIE y que también le vende el calzados al establecimiento comercial. La verdad es que hay que despejar esa duda y qué bueno que se puede abrir un proceso de investigación, que sea el Ministerio Público un tercero imparcial dentro de este caso, que pueda determinar con claridad de dónde viene el asunto, si hay negocio detrás de eso o simplemente habría sido un error de producción. Tú sabes que la gente de una vez se pone en alerta porque tenemos un precedente un tanto, no tan reciente, pero un tanto reciente, que fue cuando Lucía Medina también se viralizó esas mochilas que tenían encima el nombre de la fundación de ella, encima de una etiqueta, y cuando tú despegabas, que abrías, veías que pertenecían también a esos útiles escolares que ofrece el Estado. Entonces, en ese momento estaban en plena campaña electoral y demás, se armó todo un revolú en torno a eso, y uno se queda con y también tenemos referencia de cómo se usan recursos del Estado para promocionarse o para obtener algún beneficio. En este caso, habría que determinar, e imagino que las autoridades que ya están en eso lo harán, qué fue lo que pasó realmente, si fue que hubo algún tipo de excedente en la producción y
esa compañía privada que realizó los zapatos dejó ese logo en parte de ese excedente, no se dio cuenta, fueron 2 pares de zapatos, pero de todos modos es algo que hay que investigar, porque si hay una persona que se está lucrando con recursos del Estado o que se está lucrando de cualquier manera haciendo un negocio por abajo, eso se tiene que determinar. Recuerdo que aquí en este programa fue cuando el director de INAVIE comentaba sobre los zapatos. Le preguntábamos sobre una licitación que había en torno a esos materiales y él nos refería de que ya se hizo esa licitación, de que estaba en proceso, de que era incluso, bueno, no voy a afirmar si era una compañía nacional, era una licitación que se realizaban con una compañía nacional, o si también pedían, creo que él mencionó en ese momento que también pedían refuerzos porque no había una producción tan amplia aquí para entregar para responder a la demanda que tenían los centros educativos. Entonces, esa entrevista de todos modos está en el canal de YouTube de El Día RD, ahí ustedes pueden repasar un poco lo que dijo el director. Tú sabes, Indira, que aquí vivimos bajo la sombra de la corrupción. Bajo esa sombra que como que persigue todo y hay que todo, por lo menos yo pongo todo prácticamente en duda. O sea, a mí me vienen con una información y yo lo primero que hago es dudar de la información y luego proceder a investigar, porque la verdad es que uno no sabe quién puede estar engañando a quién. Aquí se hacen muchos negocios, desde el punto más alto, desde la cabeza, líderes, funcionarios de alto nivel, hasta de bajo nivel. Se ve de todo, se ve de todo. Y no es desde ahora el tema de que se toman elementos de los útiles escolares, que sino de el tema de los alimentos, del desayuno escolar, que se lo llevaban, que las lechitas, ¿te acuerdas? Que también había un negocio con el tema de las lechitas, que se las llevaban para su casa y las comercializaban. Es que generalmente cuando hay bienes o algún tipo de material en instituciones públicas es lamentablemente una norma, porque nosotros también tenemos una cultura de clientelismo y demás, que hay una norma que algo se reparte por afuera. Por afuera. Exacto. Entonces, que no debería de ser, pero en base a esa cultura que ya nosotros ya tenemos experiencia viéndolo y que ha impactado al sector educativo y otros sectores de la vida nacional, pues uno tiende a dudar. Ahora bien, lo importante es la acción que emprendió INAVIE ayer inmediatamente, no le dio larga el tiempo, fue puntual y es un elemento importante y de destacar, porque muchas veces los funcionarios se duermen en los laureles, vamos a ver, vamos a esperar, y no inician una investigación, no, fue puntual, iniciaron rápidamente y apoderaron al Ministerio Público de esta investigación, que esperemos que pronto se pueda dar un informe respecto de los resultados de esta investigación para que finalmente se pueda aclarar si hubo, ¿verdad?, manos envueltas en el proceso, se metió la mano o pudo haber sido un error de producción de parte del suplidor. Hay otro tema también que fue con el que iniciaron varios de ustedes en el chat de YouTube y continúan incluso con sus comentarios al respecto, que es el de la reforma constitucional, ese anteproyecto de ley que presentó hace unos cuantos días el presidente Luis Abinader y que forma parte de todas estas reformas que él propone, tanto para el sector eléctrico, la reforma fiscal, una reforma a diferentes sectores. Está también la constitucional y eso que por supuesto, ha sido objeto de mucho debate de parte de la sociedad en general y sobre todo de los expertos en la materia, abogados constitucionalistas, personalidades de la oposición, gente del propio gobierno comentando sobre la pertinencia o no de una reforma constitucional y hasta qué punto podría alcanzar una reforma constitucional. Empezó esa reforma con 2 aspectos fundamentales, al menos la propuesta de reforma del presidente Luis Abinader. El primero era el tema de la reelección
de acuerdo a lo que él dice, para poner un candado, para que esa reelección no sea tan fácil de violar, etcétera, ese periodo que se supone que tiene que agotar un presidente para la reelección y demás. Y por otro lado está el aspecto que tiene que ver con el Ministerio Público, que el Ministerio Público tiene un ingrediente bastante importante en nuestras vidas porque es quien fiscaliza, quien persigue la delincuencia aquí en nuestro país y lamentablemente tenemos algunos antecedentes de malas actuaciones de parte del Ministerio Público o de cómo un presidente tiene poder sobre este. Entonces, en base a eso, hay varias discusiones al respecto, incluso nosotros tuvimos ayer también aquí a la experta politóloga Rosario Espinal. Ella nos comentaba sobre cuál es su punto de vista con respecto a si se necesita o no una reforma o qué tanto poder tendría el presidente al momento de escoger al procurador de la República, al momento de que se realice esa designación. Si bien, de acuerdo al presidente Luis Abinader, lo que él busca es que sea completamente independiente. Entonces, en el día de ayer, la procuradora Miriam Germán Brito emitió una carta dirigida al consultor del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, a quien también tuvimos aquí en este programa El Día, en una entrevista exclusiva con respecto a algunas declaraciones emitidas por Francisco Domínguez Brito y también para conocer un poco más sobre esta reforma a la Constitución. En la carta de la procuradora, lo que indica ella es, primero, que quiere hacer algunas precisiones para clarificar un asunto, dice su misiva, que ha ocupado la palestra pública. Esta Procuraduría General de la República no ha sido consultada en relación al proyecto de reforma a la Constitución, en lo que se refiere a los requisitos y mecanismos de designación del Procurador General de la República, ni al Consejo Superior del Ministerio Público. Por lo tanto, dejo por este medio constancia de que no he emitido ni a título personal ni en mi calidad de Procuradora General de la República ninguna opinión sobre el particular. Estas fueron las palabras que presentó en esa carta la Procuradora General de la República en respuesta a Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y también por una serie de denuncias o de quejas que tenía la Asociación de Fiscales al respecto con respecto al artículo 174 de la Constitución, que se incluía en ese anteproyecto de ley que presentó el presidente Luis Abinader para reforma a la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? ¿Por qué hay tanto rum con ese artículo en estos momentos, tanto de parte de los fiscales como de expertos en la materia? Este artículo nos explica cómo se integra el Consejo Superior del Ministerio Público, el órgano de gobierno interno del Ministerio Público, el gobierno interno del Ministerio Público es el Consejo Superior de ese ministerio, el cual estará integrado de la manera siguiente: Procurador General de la República, Procurador Adjunto del Procurador General de la República, un Procurador General de Corte de Apelación, un Procurador Fiscal y un Fiscalizador. Eso es lo que dice este artículo 174. Quisiera, por favor, productora, que pusiéramos las declaraciones de Antoliano Peralta en una entrevista que realizamos aquí en El Día. Del ex magistrado Domínguez Brito, está todo explicado, porque él dice, esto pudiera tener elementos positivos. Lo grave que se ha informado que se va a eliminar el Consejo del Ministerio Público. Entonces, el magistrado Domínguez Brito está admitiendo con estas declaraciones que él está razonando u opinando a partir de que se haya informado. Ahora, ¿quién se lo ha informado? Porque no lo ha informado el gobierno. Hubiese sido más conveniente que el magistrado Domínguez Brito hubiese montado su opinión sobre la base del texto de la propuesta de reforma a la Constitución. Precisamente, don Antoliano, le habla Indira Navarro. Hay otra parte de la entrevista que pondremos a continuación. Mientras tanto, yo doy paso a nuestro compañero, Uchi Lora. Muy buenos días, Indiras, Suero y Navarro.
Es un placer trabajar con dos profesionales como ustedes. Y un placer trabajar para todos los que nos ven cada día. Bueno, se ha discutido mucho sobre ese tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Cada vez que hay algo que se constituye en una piedra, la quita. Bueno, ya eso no es más tema, ya lo quitaron. Se atribuyen intenciones, no estoy diciendo que no existan tales o cuales intenciones, pero se atribuyen intenciones. Entonces, lo que más importa, por lo menos al que ha propuesto la modificación constitucional, que es el presidente, lo que más le importa parece ser el tema de lo que él llama el candado, para que se la ponga en China la Constitución a todo aquel que llegue y quiera quedarse más allá de lo que contempla la Constitución. Si eso es posible, poner eso más difícil, se debe poner. Se debe poner. ¿Por qué? Porque el periodo constitucional de 4 años, para un presidente malo, es mucho, pero tiene que haber un mínimo, ¿verdad? Entonces, para un presidente mediocre, 4 años está bien. Para un buen presidente, 8 años está bien. Y para cualquier presidente, más de 8 años es un peligro para la sociedad. Un verdadero peligro, nos pone en peligro a todos un individuo que trate de prolongarse. Porque la historia es la referencia que tenemos para saber cómo son las cosas. Y es lo que ha pasado. ¿Cuántos ambiciosos han llegado al poder aquí? Santana, Trujillo, Lilis, Balaguer. Oiga, gobiernos caracterizados por la represión, porque el que quiere quedarse ahí para siempre tiene que matar, es matando, además de robando, ¿verdad? Entonces, qué bien, 8 años y no más. Y mientras eso se pueda reforzar, aplausos. Don Uchi, Antoliano, cuando lo entrevistamos, ya él daba avisos. Sí. Ya él daba avisos de que ciertamente ese elemento estaba constituyendo la piedra en el zapato, y como no era el elemento principal en ese proyecto de reforma constitucional, ya lo estaban ellos viendo, previendo, de que eventualmente eso se iba a quitar. Y yo considero oportuno, porque los que nos siguen aquí debieron de ver la noticia ahí. Aquí prácticamente se dio ese adelanto de que eso se iba a quitar. Sí, sí. Y yo quiero que recordemos ese momento, después de que hago la pregunta con la Constitución en la mano a Antoliano, y él responde, precisamente por eso, porque ya él veía de que ese proyecto que lo ha festinado, que lo ha propugnado, que ha levantado y de lo que ha trabajado Luis Abinader, se iba a caer por ese punto, que no era el principal, que surgió, según él, de las consultas, y que lo decidieron poner ahí, pero grave error. Pero escuchemos lo que nos dijo Antoliano, anticipando lo que vemos hoy. Es que también la ley defina su integración. Es todo. Sí, pero yo quiero hacer de conocimiento público, antes de que entremos en estos pormenores, que ayer sostuvimos una mesa de trabajo con abogados, donde también estuvieron representantes de las asociaciones de fiscales, con quienes, por cierto, vamos a continuar una conversación ya particular hoy. Y nosotros les adelantamos que esta
este tema no es un elemento fundamental de la propuesta de reforma. Digamos que este es un elemento colateral que surgió de las distintas consultas y conversaciones que tuvimos en la primera etapa, es decir, en el 2021, cuando se intentó introducir el proyecto de reforma. Que nosotros pensamos, la consultoría piensa, aunque esta es una decisión final del presidente, y hablo ahora por mí, no por él, que la reforma, lo esencial de esta reforma es los elementos que todos conocemos, es decir, la idea de hacer difícil la repostulación consecutiva de un presidente de la República y propiciar la mayor independencia posible del Poder Ejecutivo del representante máximo del Ministerio Público. El criterio de mandar, así como la Constitución manda el funcionamiento y organización del Consejo, mandar también la integración que ya consta en la ley orgánica del Ministerio Público, dejarlo ahí para que el propio Ministerio Público, si quisiera en algún momento reorganizar el funcionamiento, que lo puede hacer porque depende de la ley, su organización, que depende de la ley, y ahora su integración. Es decir, ¿cómo está integrado? Porque todo... Bueno, ahí nos decía cómo estaba integrado, de acuerdo a cómo lo establece la Constitución de la República en su artículo 174. El artículo que fue, vamos a decir, provocó un traspiés en medio del camino y que, bueno, uno dice, ¿podría ser la carta de Miriam Germán lo que provocó finalmente la decisión final de quitar eso en medio del camino? Yo creo que ya la decisión estaba dada, porque si seguían ellos... Sí, eso fue un remate, finalmente, porque también uno se pregunta, ¿cómo es que están planteando un tema de modificación a lo interno de la conformación del Ministerio Público sin consultar con el actor principal del Ministerio Público, que es el Procurador General? Entonces, que puede decir cómo es realmente que funciona eso y si es beneficioso o no ante la ley, ante la Constitución, ante lo que fuese, pues este tipo de propuesta de eliminarlo de la Constitución, lo que provocaría, los efectos, el impacto. No se consultó a la Procuradora. ¿Pudo haber sido ya el remate? Pudo haber sido, pero yo creo que ya la decisión estaba tomada de quitar esa piedra en el zapato que incomodaba en las, vamos a decir, en las intenciones del presidente Luis Abinader de modificar la Constitución de la República. Esa es la realidad. ¿Cuándo fue que lo entrevistamos por Zoom? El lunes. El martes, creo. ¿El lunes o el martes? Bueno, ya ahí él lo dejó claro. Lo dejó claro. La carta quizás fue la tapa al pomo, como decimos los dominicanos, pero realmente, desde que comenzó el escarceo, ellos evidentemente dijeron, vamos a quitar eso de ahí, punto. Bueno, ahorita mencioné a unos cuantos autócratas que hemos sufrido los dominicanos, ¿verdad? Y quiero completar la idea: Santana, Lilis, Trujillo, Balaguer, Hipólito, Danilo y Leonel son los que han intentado quedarse mucho más allá. No hay ni que hablar de Santana, de Lilis y de Trujillo, ¿verdad? De Balaguer, la consigna lo decía, vuelve y vuelve. 22 años, 22, sí, vuelve y vuelve. Te voy a recordar otro eslogan: mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Oiga eso, oiga eso. Este poder nada más para ese individuo, nadie puede aspirar. Entonces, ¿cuántos muertos hubo? No hay una contabilidad, porque fueron miles. Del padre de la democracia le llamaron. Vamos a ver, hay una obra que le escribió Rafael Chalhún Mejía, que se llama Cuesta Arriba, que tiene
la contabilidad más aproximada que se ha hecho de la cantidad de víctimas mortales de los 22 años de Balaguer, que fueron sobre todo los primeros 12. Se exterminó a toda la izquierda. Entonces, eso es lo que dan los presidentes que quieren seguir. Y si hay un presidente que dice, esto es hasta aquí, yo no vuelvo más y quiero que así siga siendo, pues ojalá que eso se pueda hacer. Ojalá que se pueda. Lo sentimos por los que quieren gobernar para siempre, pero es que eso no le conviene a ningún pueblo, ni ha convenido nunca. Eso es un peligro, que todo el país esté en las manos de un individuo. El que quiere obtener una ventaja nada más tiene que ser complaciente con el presidente, no tiene que cumplir leyes, ni reglas de ninguna clase, no, ponerse en buena con el que está ahí. ¿Y pueden los ciudadanos uno por uno ponerse en buena con el que está ahí? No, eso lo pueden 4 poderosos. Entonces, ese gobierno no va a ser para el pueblo, sino para los intereses. Siempre es así, eso no tiene excepción. Esa es una regla sin excepción. Entonces, ojalá que se pueda poner el candado ese. Ya hay un candado puesto, que es lo que dicen muchos. Hay un candado, por ejemplo, aunque Abinader quisiera, no se pudiera postular. Pero, y tanto Danilo como Leonel, a pesar de que eso existía, no quisieron cambiarlo para postularse. O eso se ha olvidado. No recuerdan cuando los firmes firmaron, ¿verdad? Es decir, y Leonel, cuando hizo la reforma constitucional del 2010, puso unas cuantas cosas buenas, pero cambió las reglas. Él no se podía postular más. Y él hizo su constitución que le permitió volverse a postular. Su constitución a la medida. Exactamente. Exactamente. ¿Qué será el propósito? ¿O hemos olvidado los 2 millones de firmas que llevó Félix Bautista en carretilla en un espectáculo en la televisión para cambiar la Constitución? Entonces, está bueno. Y Hipólito Mejía lo intentó, cambió la Constitución para poder repostularse, pero perdió. Y se la dejó reformada al que vino atrás, a Leonel. Pero, don Uchi, uno que a veces aquí decimos que copiamos todo de países internacionales, que tenemos un complejo de Guacanagaritz, de que preferimos los de fuera antes que los de adentro, pero fijémonos en el modelo de los Estados Unidos, que lo establece sencillo en su enmienda 22 de su Constitución, que dice, ninguna persona podrá ser elegida más de 2 veces para el cargo como presidente. Una cosa tan sencilla y que ha sido respetada desde 1951. Y aquí, en la República Dominicana, el 2 veces y nunca más. Yo no sé por qué tienen que darle tantas interpretaciones, tantas vueltas, para no respetarla. Es que es fácil, tú no respetar lo que se supone que te dicta la Constitución y la democracia aquí en República Dominicana, porque si a comparar vamos, son sociedades muy distintas. Hay sociedades, aunque tenga sus luces y sus sombras, hay garantías en Estados Unidos, pero aquí, lamentablemente, generalmente los políticos buscan perpetuarse en el poder porque al parecer esa silla tiene algo que les atrae y que quieren estar ahí. La ambición del poder. Mira, ese texto que tú acabas de citar de la Constitución de los Estados Unidos, fíjense lo fácil que es decir la verdad. Para ver Blue hay que dar vuelta en cantidad. Fíjense qué fácil, qué frase tan corta. Ninguna persona puede postularse más de 2 veces al cargo de presidente de la República. No hay más que hablar. No es que si ahora, que si después, no, que más de 2 veces no, punto. Deberíamos copiar eso al pie de la letra. Vamos a copiar lo bueno. Entonces, señores, a esto no hay que darle vuelta. Puede venir San Miguel Arcángel a ser presidente y no conviene que se quede ahí. No conviene.
Puede venir Jesucristo, no conviene que se quede más de 8 años. Nadie. Nadie. Porque aquí hay millones de personas, aquí somos 11 millones. ¿Quién tiene el descaro de decir que solo yo puedo? ¿Verdad? O los corifeos, solo fulano. No. Yo sigo en el palo, todas esas frasecitas que se han inventado una y otra vez. Bueno, pues, qué bueno que el que se va y no puede volver más, trate de dejar eso, como él llama, con un candado. Yo estoy de acuerdo con el candado. Por ejemplo, porque es que hay muchas tentaciones. Ponga usted que Abinader ha dejado claro que a él no le interesa y no vuelve, ¿verdad? Pero en su partido pudieran decir, pero para nosotros sería el mejor candidato en este momento, para las próximas elecciones. Bueno, eso es problema suyo, señor PRDista, busque otro y trate de presentar otro que dé la talla. Pero el que usted tiene ahora termina en este periodo, que comienza mañana. Mañana y 4 años. Y punto. Punto final. Esa es la situación. Y hemos llegado en un punto con una pausa, porque tenemos que cumplir con compromisos comerciales. Al regreso, más informaciones y análisis aquí en El Día.